Shalom. En esta ocasión, el tema a tratar es fisiología gastrointestinal. Ahora tendremos una introducción sobre ese tema. Entonces, vamos a iniciar. Las funciones del aparato digestivo son la digestión y la absorción de nutrientes. El tracto gastrointestinal desarrolla 4 actividades principales para llevar a cabo esas funciones, que son la motilidad, la otra es secretar, la otra es convertir esos alimentos en moléculas absorbibles más pequeñas, y los nutrientes y los electrolitos son absorbidos hacia el torrente sanguíneo. ¿Dónde? Hacia la vena porta. O sea, los nutrientes se absorben y se dirigen a la vena porta, y la vena porta dirige todos los nutrientes al hígado para seguir metabolizando. Ok, perfecto. Entonces tenemos que para que el intestino haga su función bien, se necesita que una motilidad para que impulse el alimento y también lo mezcla y le reduce el tamaño. También ese ritmo en el que el alimento es impulsado está regulado. ¿Por qué? Por el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos: simpático y parasimpático. Luego veremos qué hace cada una de las divisiones en la motilidad. Entonces, pero a manera resumida, la actividad parasimpática aumenta las secreciones, aumenta la motilidad, y la simpática hace lo inverso, o sea, disminuye la motilidad y disminuye las secreciones. Entonces seguimos. Tenemos que algo importante son las secreciones en la digestión. ¿Por qué? Porque vienen de las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, que añaden líquido, ¿verdad? También electrolitos, enzimas que son muy importantes para degradar el alimento, moco también, que es importante. Y esas secreciones facilitan aún más la digestión y la absorción. Entonces, luego esos alimentos se tienen que convertir en moléculas absorbibles, o sea, se tienen que digerir, y luego esas moléculas absorbibles, ejemplo, la proteína se convierte en aminoácidos para absorberse, y esos nutrientes y electrolitos son absorbidos desde el lumen. El lumen, cuando se habla de lumen, se habla de la luz intestinal, o sea, el lumen, si ese es un intestino, un corte transversal, aquí dentro es el lumen, aquí, y esa sería en azul la pared del intestino, y esto aquí dentro es el lumen. O sea, el interior es el lumen, como un tubo, dentro del tubo es el lumen. Ok, desde ahí se va el torrente sanguíneo. Entonces, el aparato digestivo está linealmente en una secuencia, que son boca, esófago, estómago, intestino delgado, que incluye duodeno, yeyuno, ilio. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto, y por último el ano. Otras estructuras del aparato digestivo son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y vesícula biliar. La pared del tracto gastrointestinal presenta dos superficies, una superficie mucosa y una serosa. La superficie mucosa es la superficie interna que enfrenta al lumen, o sea, que mira hacia la luz, mientras que la serosa lo hace hacia la sangre. Esto se refiere a eso, que la mucosa es esta, que mira hacia la luz, hasta acá dentro, y la serosa es esta capa externa y brillante, entonces, que mira hacia los vasos sanguíneos. O sea, que los vasos sanguíneos entran a través de la serosa, penetran la serosa, los vasos sanguíneos, al intestino. Entonces,
Las capas de la pared gastrointestinal son las siguientes, desde la luz, o sea, desde dentro hacia la sangre o hacia afuera. O sea, las capas inician aquí, desde aquí hasta acá afuera. Veremos ahora cuáles son esas capas. Esta capa interna, que se denomina mucosa. Luego tengo la submucosa. Luego de la mucosa, la submucosa, tengo la muscular, que es esta. Y por último tengo la capa serosa. Ok. Pero esas capas tienen subdivisiones, veremos ahora. Ejemplo, esa capa mucosa tiene 3 capas. La mucosa tiene 3 capas. Voy a escribirla ahora acá, las 3 capas de la mucosa. O sea, la mucosa se divide en epitelio, tiene una otra capa que es la lámina propia, y por último tiene otra capa que es la muscularis mucosa o muscular de la mucosa. Esas son las 3 capas de la mucosa. O sea, las 3 capas de la mucosa. Algo que vamos a mencionar ahora son las características de esas capas. Entonces luego tenemos la submucosa. La submucosa es esta. Luego tendríamos la muscular. La muscular tiene 2 capas también. Entonces, la capa muscular se divide en 2. Vamos a colocarla en la división. Ok. Entonces, las capas en la que se divide la muscular son 2. Una capa circular interna. Aquí, circular interna de la capa muscular. Y una longitudinal externa, esa que está acá. Por lo tanto, si usted se fija aquí, las fibras tienen una disposición diferente. Estas tienen una distribución de manera circular o una organización circular, y estas tienen una organización longitudinal. La interna tiene esta configuración, esa organización, y la externa tiene esa organización. Perfecto. Entonces, a manera de resumen, son 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ok, vamos a ver ahora. Aquí tenemos que la capa mucosa, como yo dije, consta de células epiteliales, o sea, el epitelio. ¿Cuál es la función de las células epiteliales? Las células epiteliales tienen como función reabsorción y también tiene como función secreción. Mira aquí donde la dice. Ok. La lámina propia, que está debajo del epitelio, consta principalmente de tejido conectivo, pero también vasos sanguíneos y linfáticos. Pero esos vasos sanguíneos son pequeños vasos sanguíneos. Continuando con las capas de la mucosa, tengo la muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, que consta de, valga la redundancia, músculo liso, que al contraer se modifica la forma y el área de superficie de la capa de células epiteliales. Entonces, por debajo de la capa mucosa se encuentra la capa submucosa, que consta de colágeno, elastina. Algo importante, que en la capa submucosa se encuentran glándulas, vasos sanguíneos de gran calibre del tracto gastrointestinal. O sea que los vasos sanguíneos de gran calibre del tracto gastrointestinal se encuentran ahí. Ejemplo, si usted tiene un sangrado gastrointestinal, quiere decir que
La úlcera, mire, penetra la mucosa y llega a la submucosa, y ahí que se encuentran los vasos. Mire aquí, vasos sanguíneos. Entonces, cuando una úlcera es sangrante es porque ya afectó a la submucosa. Esas son preguntas importantes. Eso es un dato muy importante que sepan. Úlcera sangrante es porque llegó a la submucosa. Ok, entonces, también tenemos que la motilidad del tracto gastrointestinal la proporcionan dos capas de músculo liso, músculo circular y longitudinal, de la capa muscular que hablamos anteriormente, que están intercalados entre la submucosa y la serosa. Dos plexos que contienen el sistema nervioso del tracto gastrointestinal, como el plexo submucoso de Meissner, que descansa entre la submucosa y el músculo circular, y el plexo mientérico entre el músculo circular y músculo longitudinal. Ese plexo mientérico también se conoce como el plexo mientérico de Auerbach. Recuerden que ambos, el submucoso y el mientérico, forman el sistema nervioso entérico, que es la tercera división del sistema nervioso autónomo. Ahora acá podemos ver en esta imagen las diferentes capas del intestino. Tenemos la mucosa, que contiene un epitelio con vellosidades, míralo acá, para aumentar la capacidad de absorción. La mucosa también tiene la lámina propia, que es la segunda capa, y luego tiene la muscular y mucosae, que es esta. Mírenla ahí, una capa, dos capas, tres capas. Entonces en la lámina propia se encuentran las placas de Peyer, que son tejido linfático de defensa de la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos que el plexo submucoso se encuentra también entre la capa circular, muscular, y la capa submucosa se encuentra el plexo submucoso en amarillo, para que sepa que es fibra nerviosa, y entre ambas capas, circular y longitudinal, se encuentra el plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach. Míralo acá. ¿Entre cuáles capas? Capa circular y la longitudinal. Esta es la circular, está aquí, y esta es la longitudinal. Algo importante, miren, esa es la submucosa, que aquí se encuentran vasos sanguíneos. Míralo acá. Por lo tanto, cuando usted tiene aquí ácido, ejemplo, y ese ácido destruye la mucosa y llega a la submucosa, mire, destruye la arteria, entonces esa arteria sangra y ahí usted tendrá un sangrado gastrointestinal. Esa es la parte clínica. Algo importante, cuando usted tiene alguna infección, se pierden esas vellosidades y la capacidad de absorción también se pierde en el intestino. Entonces luego tiene que regenerarse ese epitelio para que pueda resolver. También esas células epiteliales intestinales son sensibles a la quimioterapia porque son células de división rápida y los quimioterápicos afectan a las células de división rápida. Por eso cuando se le administra quimioterapia a la persona le puede dar diarrea porque no absorben. Entonces vamos acá a ver lo que hayamos leído sobre el plexo. Tenemos aquí que el plexo submucoso descansa entre la submucosa y el músculo circular. Entre la submucosa, que es esta, y el circular, entre ellos dos, se encuentra el plexo submucoso. Entre ellos dos, submucosa y la capa circular. Ahora, ¿qué sucede? Que el plexo lo colocaron acá arriba. Una mejor ilustración hubiese sido colocarlo acá. Una mejor ilustración acá. Colocarlo acá. Una mejor ilustración sería colocarlo acá. Recuerden que en la submucosa están los vasos y los nervios. Mírenlo ahí. Eso sigue siendo la submucosa ahí. Ok. Entonces,
tenemos que entre ambas capas, que son la capa circular y la longitudinal, encontramos este plexo que está aquí en amarillo, que ese es el plexo de Auerbach, la capa muscular. Ese controla la motilidad. Y el de la submucosa, que es el plexo submucoso, controla las secreciones. Shalom, hasta acá este video. Cualquier pregunta, comentario, duda, puede escribirlo en la caja de comentarios. Hasta otra entrega de Shalom Medicine. Shalom.